Dice Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Empezamos el domingo pasado a hablar de este pasaje, pero no terminamos. Así que hoy vamos a concluir con esta sección, en donde Jesús hace algunas de las advertencias más fuertes de todo su ministerio, en cuanto a la realidad de qué tan fácil es que podamos vivir engañados. Y quisiera que pusiéramos mucha atención a lo que va a decir Jesús en estos versículos para nuestras propias vidas. Hablamos el domingo pasado acerca de algunas de las características de los falsos maestros. Y esto es lo que estuvimos analizando. Uno, analizamos el hecho de que la verdad es importante. Jesús está diciendo que la verdad es importante, no es lo que tú quieras creer, sino lo que es cierto. Porque solo lo que es verdad te puede salvar. Solo cierto tipo de fe te puede salvar. Y entonces no es verdad que lo que tú quieras creer o lo que te acomode a ti está bien. Hablamos de que los falsos maestros están centrados en el hombre y leímos varios pasajes en relación a eso. También hablamos de que los falsos maestros quitan al evangelio, quitan aspectos del evangelio. Dicen paz, paz, cuando realmente no hay paz. Es decir, le dan un sentido de seguridad falso a la gente. También agregan cosas al evangelio. Dicen, sí el evangelio, sí Cristo, pero también esto. También leemos, como dice aquí en el versículo 21, no hacen la voluntad del Padre, y vimos cuál es la voluntad del Padre. Promueven el camino ancho, promueven tesoros en la tierra y tienen frutos de la carne. Pasamos 1 hora hablando de todos estos puntos el domingo pasado. Ahí están algunos de los pasajes que leímos en relación a los frutos de la carne que tienen estos falsos maestros. Ahora, estos frutos de la carne no son necesariamente evidentes luego es algo que a lo largo del tiempo se va haciendo evidente por su estilo de vida. Una de las tragedias más grandes, y creo que una de las características que no es extraña, no digo que todos los que han pasado por esto son falsos maestros, pero sí digo que esa es una característica que es prevalente en los falsos maestros. La inmoralidad sexual, el adulterio, algunos el divorcio y el casarse 2 o 3 veces dentro del ministerio, como pastores de iglesias. Ese es el tipo de fruto, creo, del que está hablando Jesús cuando dice, el árbol malo da frutos malos. Tarde o temprano se empieza a ver
qué es lo que hay adentro del corazón de una persona realmente. Y es la tribulación, la prueba, las circunstancias difíciles lo que sacan eso a la luz. Y especialmente los maestros tenemos la responsabilidad no de vivir perfectamente, pero de tener la convicción de lo que predicamos primeramente en nuestras vidas antes de hablar acerca de estas cosas. Lo cual no es fácil. Es fácil caer en la rutina de estudiar y de saber la verdad y de explicar la verdad y no vivir la verdad. Y vamos a ver eso en un momento. Pero la pregunta con la que nos quedamos el domingo pasado, y esto es lo que lo hace tan complicado, tan difícil. Nos quedamos con la pregunta, y esto es lo que ya no tocamos, es: ¿saben los falsos maestros que son falsos maestros? De acuerdo a lo que vamos a ver hoy, no necesariamente. O sea, son lobos vestidos de ovejas que no saben que son lobos. No saben el daño que están causando, no saben la destrucción. Pero la realidad es que sí están disfrazados y sí son difíciles de ubicar, porque aquí no estamos hablando, fíjense, esto es lo más difícil de esto, no estamos hablando de gente que niega a Dios. No estamos hablando de gente que dice, no, la Biblia no es verdad, yo no creo, es un montón de fábulas y mitos. No estamos hablando de esa categoría de gente, estamos hablando de gente que dice que la Biblia es verdad. Estamos hablando de gente que dice que son cristianos, que aman a Dios y que están siguiendo supuestamente a Dios y que esa es su vida. Están dedicando su vida al ministerio y a la predicación de la palabra. Eso lo hace mucho más difícil de discernir. O sea, si ustedes hablan con alguien que dice yo soy enemigo de Dios, ya no hay duda. Pueden saber, pues sí es enemigo de Dios. Está en contra de Dios, está en contra de la palabra de Dios, está en contra del evangelio. Pero si ustedes platican con alguien que les dicen, sí, yo creo en Jesús, sí, yo tengo fe en Dios, sí, yo leo la palabra, sí, yo enseño la palabra, yo sé todo lo que tú sabes acerca de la fe cristiana y de las convicciones que han sido parte de la convicción cristiana a lo largo de los siglos para la iglesia. Si hablas con alguien que dice eso, pues se vuelve bien complicado el poder discernir a estos falsos maestros. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si tienen toda la apariencia de justicia, tienen toda la apariencia de piedad, y vamos a ver esas características hoy. Pero la Biblia nos está exhortando aquí, Jesús nos está exhortando a discernir quiénes son. Sepan o no que están mal, tenemos que discernir que están mal. Ese es nuestro trabajo que nos está poniendo aquí Jesús. Ustedes tienen que tener este tipo de discernimiento. Tienen que poder saber cuando alguien está diciendo algo que es destructivo, aunque suena como algo muy positivo, aunque suena como algo muy alegre, aunque suena como algo que está animando a la gente. Es difícil porque tenemos muchas cosas que tienden a crear una imagen falsa de, por ejemplo, de un ministerio, una iglesia. Muchas veces decimos, pero es que
ve cuánta gente lo sigue. Ve cuánta gente, o sea, tiene una iglesia de 20,000 personas. Y no estoy exagerando en números, Hay iglesias de más de 50,000 personas. Ve cómo sale ahí con su esposa y toda la gente está ahí y tocan alabanzas que nosotros cantamos. Y entonces de repente números nos están diciendo algo, nos dicen, bueno, si tanta gente lo está siguiendo, debe de haber algo ahí. Y si tanta gente está diciendo que su vida es mejor por lo que este hombre está diciendo, como este hombre les ha ayudado, debe de haber algo ahí. Métete a su página de Facebook, vas a ver cuántos likes tiene. Millones. O por lo menos cientos de miles. Ahora, acuérdense lo que leímos cuando hablamos de los dos caminos. Leímos que muchos entran por ¿cuál puerta? La ancha. Y pocos entran por la puerta angosta. No estoy diciendo que porque mucha gente siga a alguien significa que está mal. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que no porque mucha gente siga a alguien significa que está bien. Eso es lo que estoy diciendo. Tengamos cuidado de tener el discernimiento correcto con respecto a no dejarnos llevar por ciertas apariencias que tienen la ilusión de que son de Dios. Nada más tengamos cuidado por eso. La Biblia no nos dice que los números son el indicador principal de la validez de algún ministerio. ¿Cuáles son algunas de las características? Vimos algunas el domingo pasado y hablamos de esto de predecir el futuro y decir que se está mencionando ahorita mucho, ¿cuándo va a regresar Jesús? Esas son algunas características, creo, de un falso maestro, porque la Biblia está claramente diciendo que no debemos de hacer eso. Y cuando estás haciendo eso, también estás distrayendo a la gente de las cosas importantes. Lo importante es el evangelio, la palabra de Dios, una vida de santidad, no el saber qué día va a regresar Jesús. Eso no nos corresponde a nosotros saber. Y el simple hecho de estar distrayendo a la gente de otras cosas más importantes ya es algo que tenemos que considerar como un problema serio. El misticismo, las cosas que nos encanta escuchar sobre esas cosas, ¿no? No nos encanta lo oculto, lo que no sabemos. ¿Por qué creen que es tan popular lo de los ovnis? O sea, sale una foto supuestamente de un hombrecito así con sus ojos negros grandotes y su cabezota y la gente dice, ¿será verdad esa foto? O sea, ¿de veras nos están visitando de otros planetas? Y de repente esas cosas ocultas y extrañas y místicas son las cosas que nos atraen, nuestra naturaleza, nos encanta. Ahora, los predicadores cristianos en las iglesias también saben eso. Entonces, pues les va a encantar hablar de cosas también ocultas y extrañas. Y hay una, voy a empezar a dar algunos nombres y no me siento mal por hacerlo, porque siento la responsabilidad también de prevenirlos de algunas de estas personas. Una mujer, apóstol, profeta, no sé qué es, pero algo así, se llama Ana Méndez. Y ella dice que ha tenido estos encuentros con Satanás y ha peleado con él cara a cara.
Uno de ellos fue, creo, ahí en Everest. Y tuvo su encuentro con él y literalmente con unas espadas pelearon. Y ese es el tipo de encuentros que ella ha tenido. Y todo el tiempo está hablando con el mundo oculto y con demonios y con Satanás y enfrentándose a ellos. Y se llevó un grupo de personas a confrontar, creo que aquí en México, se fueron como a Catemaco, a un lugar así, a confrontar el mundo espiritual que había ahí. Les encanta eso. Y a nosotros también nos gusta. Oye, ¿de veras habrá visto a Satanás? Y vi un reportaje cuando ella la entrevistan acerca de esto, hacen una dramatización de este encuentro con Satanás. Bueno, no tengo que decirles mucho para que sepan que este tipo de cosas jala mucha gente. Y este tipo de libros que hablan de este tipo de encuentros también jala mucha gente, porque nos encanta decir, a ver, es que no, eso de Génesis 6, de los hijos de Dios y de las hijas del hombre y esta combinación entre ángeles y humanos y seres, quién sabe qué habrían sido. Nos encantan esos temas. O sea, esa es una pregunta común de la Biblia de quiénes son estos seres de Génesis 6. ¿Les digo algo? No importa quiénes son. No voy a pasar un domingo predicando acerca de algo que la Biblia no dice. Algunos maestros les encanta hablar de las cosas que no están en la Biblia. Generaciones preadámicas o estos periodos de tiempo entre Génesis 1:1 y 1:2 y no está en la Biblia. ¿Para qué desperdicias tu tiempo hablando de estas especulaciones de tu imaginación? Pero a la gente les encanta escuchar eso. Les encanta decir, una generación antes de Adán, una raza antes de Adán. ¿De dónde salió eso? Pues de la imaginación de alguien. De ahí salió. Porque si Dios nos está diciendo, quiere decir que no le importa a Dios ese tema. No es importante. O sea, aprendan a discernir eso. Les estoy dando algunos puntos que les van a ustedes ayudar a discernir a estos falsos maestros. Que les encanta esto. Les encanta hablar de cosas místicas y ocultas y extrañas. Encuentros que ellos tienen con el mundo espiritual y cosas muy, muy raras que no están en la Biblia. No nada más eso, sino que en sus iglesias les gusta que se den manifestaciones que no están en la Biblia. Entonces, si es ladrar como perros, ladremos como perros, pero es nuevo, es innovador, no sé qué es. Estoy tratando de encontrar palabras. Es extraño, es la mejor palabra que podría encontrar. Si vamos a vomitar todos juntos como una manifestación del Espíritu Santo, entonces que así sea. Falsos profetas, falsos maestros. Tenemos suficiente aquí, ya en este libro, como para andar buscando otras cosas nuevas. No tenemos suficiente aquí ya. Hay que pasar el resto de nuestras vidas estudiando este libro y lo que dice, porque esto es lo que Dios ha revelado. No tenemos que estar buscando dónde hay más cosas que encontrar. Tengan mucho cuidado. Jesús nos está advirtiendo aquí. Acuérdense, la Biblia es un libro muy realista. No nos está diciendo todas las cosas. Cuando tú seas cristiano vas a poder identificar perfectamente a todos los demás cristianos, porque todos los cristianos hablan igual y dicen las mismas cosas y van a la iglesia los domingos. Entonces, seamos una gran familia, todos juntos. No dice eso, la Biblia dice, no, siempre van a haber falsos maestros y gente que está diciendo cosas que no son verdad y que no están en este libro y no son revelación de Dios. Siempre va a haber gente así. Cuidado, abran sus ojos.
Y es bien difícil porque yo he usado esta ilustración antes. ¿Alguna vez les han dado un billete falso y no se dieron cuenta que era falso? Hasta después. ¿Por qué no se dieron cuenta que era falso? Bueno, uno, porque se parece mucho al verdadero. Eso es una razón. Y dos, porque no se tomaron el tiempo para analizarlo con cuidado. Lo recibieron y dijeron, sí. Y hicieron ciertas presuposiciones acerca de ese billete que eran falsas. Ese mismo discernimiento es el discernimiento que tenemos que tener con todo lo que está entrando, que estamos escuchando y que estamos viendo. Ahora en la era de internet es aún más común esto. Ustedes abren YouTube y pueden encontrar una infinidad de diferentes predicaciones de diferentes temas y de diferentes filosofías. Tienen que tener el tipo de discernimiento que puede discernir si es un billete falso. Porque ¿saben cuál es la diferencia entre un billete verdadero y un billete falso? El valor. El billete falso no vale nada. Ni siquiera, aunque sea un billete de 1,000 pesos, ni siquiera te van a dar una monedita de 5 centavos por él. Si tú vas al banco, ni siquiera una moneda de 5 centavos te van a dar por él. Entonces, ese es el tipo de discernimiento, el discernimiento de Caperucita Roja. ¿Se acuerdan de esa historia? Ay, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Algo hay ahí raro, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué están tan grandes esos ojos? ¿Qué orejas tan grandes tienes? Y claro, el lobo tiene una respuesta muy lógica para todas esas cosas. No, esos ojos tan grandes son para verte mejor. O esas orejotas son para poder escucharte mejor. Pero para cuando le dice, ¿qué boca tan grande tienes? Ya es muy tarde. Bueno, hay dos versiones, ¿verdad? Uno sí se escapa, pero en otra versión, creo que es la original, sí se la come. Ustedes, al estar escuchando, y no nada más es el acento portugués de alguien, que ya no voy a hacer eso porque lo hice accidentalmente el domingo pasado y después ya me dijeron que lo hice. Cuando ustedes empiezan a darse cuenta de ciertas características, inmediatamente tienen que ser muy escépticos, tienen que ser muy lentos para aceptar, tienen que empezar a filtrar todo, escudriñar las escrituras y nos volvemos como los de Berea. Así eran los de Berea. Los de Berea escudriñaban todo lo que estaba diciendo Pablo. Y decían, a ver, ¿sí es así? ¿Sí es lo que está diciendo el resto de las escrituras? Y tenían que llegar a una conclusión sobre si había armonización, si habría congruencia entre lo que él decía y todo lo que ya estaba revelado. Lo mismo hoy. Ustedes están escuchando cosas todo el tiempo, tienen que discernir, escucharlo y ver si armoniza con el resto de la palabra de Dios o si son ideas de hombres. Pero aquí viene, ya terminé con los falsos maestros. Porque puedo hablar mucho tiempo acerca de muchos de ellos y de algunas de las características que tienen. Les puedo dar más nombres si quieren, porque sí hay. Joel Osteen, Benny Hinn, Cash Luna. Entonces ahí están algunos. Hay más, pero esos son algunos de los más conocidos. Disciernan qué es lo que están diciendo y verán por qué es que decimos que son falsos maestros. Pero aquí llegamos a otro punto que quiero regresar a nosotros, porque es muy fácil ver hacia afuera y ser críticos de lo que existe afuera y empezar a
Así, sí, esos falsos maestros. Sí. Y hay un peligro también en todo lo que les estoy diciendo. Y el peligro es siempre estar pensando hacia afuera. Ahorita vamos a ver otro peligro en un momento, pero el peligro es siempre estar pensando hacia afuera y viendo los errores de los demás, que sí debemos de hacer eso. Sí debemos de estar conscientes de lo que otros hacen, pero creo que la exhortación principal que va a venir aquí en este pasaje es hacia los cristianos o los que dicen que son cristianos. Y la gran decepción, el gran engaño que puede existir dentro de este lugar ahorita. ¿Creen que nosotros podríamos estar viviendo engañados? Sí, nosotros podríamos estar viviendo engañados. Jesús quiere que lo veamos aquí. Dice, versículo 21, no todo el que me dice, ¿cómo? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Es posible este versículo aquí en esta iglesia? ¿Es posible? Sí, es posible. Estamos entrando a esta sección, este versículo 21 al versículo 23. Es probablemente el pasaje más temible de toda la Biblia. Habla de una realidad increíblemente, que debería causar temor en nuestros corazones, que debería causar un sentido de autoexaminación en cada uno de nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un falso cristiano, fíjense, aquí está, porque eso es para nosotros. Un falso cristiano, sí, fíjense bien, sí dice lo correcto. Señor, Señor, ¿es correcto decir Señor, Señor? Sí, es correcto. Todo cristiano debe decir Señor, Señor. Pero todo el que dice Señor, Señor no es necesariamente cristiano. Ahí está la cosa. Está este grupo de todos los que dicen Señor, Señor, y una parte de este grupo son verdaderos cristianos y otra parte de este grupo son falsos cristianos. Dice John Stott en su comentario del Sermón del Monte que esta frase, estas dos palabras, Señor, Señor, representan 4 cosas. Representan amabilidad. Obviamente, no son enemigos de Dios, no son la gente que dice, no, yo no creo en Dios. No son esta categoría de gente. Son gente que dice, no, sí creo en Dios. Y lo trato como mi Señor, digo, Él es mi Señor. Todo el respeto hacia Dios. No solo eso, sino que también es una declaración pública. No es necesariamente gente que está apenada de que son cristianos o que están apenadas de relacionarse con cristianos. Son públicos con respecto a su fe. Y dice John Stott, también se ve un cierto celo en la declaración. Por eso está 2 veces, Señor, Señor. Hay un celo, una pasión emocional con respecto a Dios. Señor, Señor. Y por último dice, es una declaración ortodoxa, es decir, tienen una fe ortodoxa. No están inventando cosas raras y nuevas sobre el cristianismo. Están diciendo, Señor, Señor. Eso es otro estudio y podría haber desarrollado un domingo sobre la conexión que existe con llamar a Jesús Señor, con la conexión que existe decir que Jesús es Dios.
Y creo que aquí está implícita esa idea que Jesús es Dios. O sea, cree lo correcto con respecto a Jesús. Dice, sí, Jesús es Dios, por eso lo llamo Señor, porque Señor, kurios, en griego, es la misma palabra que se usa para hacer referencia a este Dios, Adonai, Señor del Antiguo Testamento. Entonces, es ortodoxa su creencia. Dice lo correcto, cree lo correcto y también enseña lo correcto. Eso es lo que viene a continuación. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahora, cuando leímos aquí, versículo 15, guardados de los falsos profetas, quiero hacer una aclaración. Profeta no es necesariamente alguien que predice el futuro. A veces tenemos esa asociación con un profeta. Un profeta dice lo que va a pasar. El 23 de septiembre regresa Jesús, ¿no? Es un profeta. Un profeta, a lo largo de toda la Biblia, simplemente es alguien que habla de parte de Dios. Dice lo que Dios dice. Esto es lo que Dios está diciendo. Este es su mensaje. Entonces, simplemente son personas que podríamos decir en este caso, enseñan la Biblia. Enseñan lo correcto. No nada más enseñan lo correcto. ¿Lo enseñan en el nombre de quién? De Jesús. O sea, el nombre de Jesús es el nombre que usan. Y están enseñando en el nombre de Jesús. Profetizamos en tu nombre. Número 2, dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué más hacen los falsos cristianos en este caso? No solamente dicen lo correcto, creen lo correcto, enseñan lo correcto, sino que pelean contra el enemigo correcto. O sea, dicen, yo estoy contra Satanás. O sea, eso de que estén poseída la gente, eso no me gusta. Y es mejor sacarles esos demonios. Y lo hacen. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Pelean contra el enemigo correcto. Y número 3, manifiestan evidencias correctas, porque Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Sí, claro que puede hacer cosas sobrenaturales. Y dice, en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, gente se sanó, gente fue exorcizada, no sé qué otro tipo de milagros hayan hecho, pero los hicieron. No hay nada en este texto que indique que son milagros falsos o que son exorcismos falsos o que es enseñanza falsa. No hay nada en este texto que nos diga eso. Simplemente ellos están seguros de que han hecho cada una de estas cosas, y cada una de estas cosas para asegurarse de que están en la categoría del pueblo cristiano para nosotros. O sea, no estamos hablando aquí de budistas, no estamos hablando de musulmanes, no estamos hablando de, quién sabe, testigos de Jehová puede ser, mormones puede ser, católicos puede ser, evangélicos puede ser. ¿Usan el nombre de quién? En cada una de las 3 categorías. Usan el nombre de Jesús. ¿Satanás tiene poder? Vean Hechos 16. Hechos 16 al 19. Dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. ¿Adivinaba ella el futuro? Sí, dice que adivinaba y por eso eran ricos sus amos, pues les funcionaba. O sea, sí le decía a gente cosas que iban a pasar. O sea, no tengan duda aquí de que sí existe la charlatanería dentro de todo lo de los mediums y adivinos y todo eso. Sí existe. Pero también hay algo real ahí, algo poderoso que es el mundo espiritual. Así que tampoco se sorprendan cuando alguien tiene capacidad de hacer cosas sobrenaturales. Porque Satanás puede hacer cosas sobrenaturales. No se dejen llevar por el hecho de que alguien tiene estas capacidades de decir, a ver, esto va a pasar y pasa. Me acuerdo una vez una señora que se acercó a mí y me dijo por qué creía en la Virgen de Guadalupe. Y la razón por la que ella creía en la Virgen de Guadalupe es porque cuando ella tuvo a su bebé, no me acuerdo cuántos meses tenía, estaba a punto de morirse, le pidió a la Virgen que la sanara, a su hija, y se sanó. Y desde ese momento dijo, Virgen, siempre voy a honrarte. ¿Puede ser cierto? Sí, claro que puede ser cierto. ¿Cuántos juran sobre los milagros que han recibido de parte de tantos santos que les han pedido cosas? San Judas Tadeo, por ejemplo. ¿Ha hecho San Judas Tadeo milagros? Yo creo que sí. Es más, una vez yo estaba en un funeral de otra persona, no del funeral de la persona que les voy a contar, pero escuché esta conversación y era en relación a San Judas Tadeo. Una señora que hizo un pacto con San Judas Tadeo le dijo, mira, San Juditas, si tú me das 100 años de vida, yo dedico mi vida y mi devoción a ti. ¿Y saben cuántos años vivió esa señora? El día que cumplió 100 años, falleció. El día. Y su hija estaba muy orgullosa de esto, contándolo. Mi mamá vivió 100 años porque le dedicó su vida a San Judas Tadeo. ¿Satanás tiene poder? Sí. No nos debe de sorprender eso. No es solamente en el mundo cristiano, en el mundo donde Dios se mueve que cosas sobrenaturales pasan, también pasan en el mundo de Satanás. Pero lo más difícil de todo esto es que no nada más usan el nombre de San Judas Tadeo, o no nada más usan el nombre de la Virgen de Guadalupe o cualquier otro nombre que quieran usar. Usan el nombre ¿de quién? De Jesús. También lo usan. Y también hacen milagros en su nombre, lo cual lo hace muy difícil. O sea, muy difícil el discernimiento aquí para saber quiénes son estas personas. ¿Cómo diferenciamos cuando un milagro es genuino, es de parte de Dios, y cuando no lo es? Vayan, quiero que lo vean aquí. Vayan solamente 2 capítulos más adelante en sus Biblias, Mateo 10. O 3 capítulos, si quieren verlos del 7. Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Ahora, fíjense qué tipo de autoridad tienen. Les dio autoridad ¿sobre quién? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, Mateo se toma el cuidado de explicarnos exactamente quiénes eran estas 12 personas. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista. Y no es casualidad que este nombre haya quedado hasta el final,
porque creo que Mateo quiere que lo notemos con mucho cuidado. ¿Quién? Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquel de cual Jesús dijo, mejor te hubiera sido no haber nacido. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Judas sacó demonios. Judas sanó enfermos. ¿El nombre de quién? De Jesús. Entonces, es una advertencia muy seria para todos nosotros. Porque Jesús quiere que examinemos nuestras vidas. Veamos cuáles son las características de nuestras vidas. Evidentemente aquí algo falta en estas personas. Algo falta en aquellos que viven engañados, porque aquí el tono, la manera en que está descrito aquí es un tono de sorpresa. Señor, Señor, ¿no estábamos en realidad actuando en tu nombre? ¿No éramos realmente parte de tu reino? Hay un sentido de sorpresa aquí. En aquel día, ¿cuál día es el que está hablando Jesús? En aquel día. El día final, el día del juicio de Dios. El día en que todos seremos juzgados. ¿Se acuerdan del camino ancho? ¿Hacia dónde lleva el camino ancho? Esto que estamos leyendo aquí es el final del camino ancho. Cuando Jesús dice las palabras del versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las palabras más terribles de toda la Biblia. ¿No es algo serio leer estas palabras? ¿No genera en ustedes un cierto sentido de temor y de autoanálisis cuando las leen? ¿Qué palabras va a pronunciar Jesús sobre de mí cuando yo sea juzgado? ¿Qué tengo yo que decir acerca de mi vida delante de Jesús cuando me presente delante de Él? Esa es la pregunta más importante de toda tu vida. Porque en base a eso es la respuesta que da Jesús. Dietrich Bonhoeffer escribió un libro que se llama El costo del discipulado. Y en él habla acerca de un concepto que él llama gracia barata. Gracia barata. Dice, gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, bautismo sin la disciplina de la iglesia, comunión sin confesión, absolución sin confesión personal. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Creo que todas estas personas que están aquí delante de Jesús en este momento son personas que han vivido vidas de gracia barata. Y esa es la razón por la cual Jesús dice, nunca os conocí. Nunca os conocí. Ahora, Jesús mismo da esta perspectiva. ¿Cuáles son las cosas que te emocionan? ¿Cuáles son las cosas que te apasionan acerca de ser cristiano? Esa es la pregunta. Evidentemente, las cosas que apasionaban a estas personas eran estas.
Estoy hablando en el nombre del Señor y yo soy la voz de Dios. Yo les comunico lo que Dios quiere para ustedes. Quiero ser reconocido como un buen maestro que muestra la palabra de Dios. Y también quiero ser conocido como alguien que tiene autoridad sobre las huestes de Satanás. Quiero ser conocido como alguien que puede sanar gente. Eso es lo que quiero que me caracterice. Principalmente. Y se jactan, se gozan en eso, principalmente. Sus ministerios se ven caracterizados por eso, más que por el evangelio realmente. Por eso, cuando me invitaron al Estadio Azteca a escuchar a un hombre que se llama T.D. Joshua, que lo que iba a hacer eran liberaciones de gente, le dije, no me interesa ir, no quiero ir, porque no creo en lo que él está haciendo, no creo que eso es el evangelio, no voy a ir. No me interesa ver gente vomitando sangre y expulsando demonios. Gracias. Los discípulos estuvieron tentados, porque como Jesús les dio autoridad, entonces, no nada más a sus 12 discípulos, les dio autoridad a 70. En Lucas 10, 17, y regresan los 70, muy gozosos, dicen, los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Miren, están bien emocionados porque acaban de ver cosas espectaculares suceder. Yo no me imagino cómo se lo dicen a Jesús, pero evidentemente están súper felices sobre ver qué clase de poder han estado experimentando en sus vidas. ¿Y qué les dice Jesús? Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Nos encantan esas palabras. Sí, yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos que tiene poder sobre Satanás y que nada me va a hacer daño y que puedo enfrentarme con lo que sea porque soy victorioso, soy hijo de Dios. ¿Y qué les dice Jesús? Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Jesús? Esto no debe de ser lo que causa gozo en tu vida. Eso no debe ser por lo que te jactas. Eso no debe de ser lo que caracteriza tu vida. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso que provoque gozo en tu vida. Eso que sea la característica. Ahora, ¿saben por qué creo que Jesús dijo esto? Porque evidentemente tú puedes hacer que los espíritus se te sometan y tu libro no estar inscrito en el libro de la vida. Y entonces, ¿de qué sirve? Si al final termina siendo condenado. No. O sea, ¿de qué sirvió? ¿Cuál fue el punto de todo eso? Pero si tu nombre está escrito en el libro de la vida, entonces no tienes nada de qué temer. Entonces sí tienes algo de qué gozarte y de qué alegrarte. Jesús está diciendo, aquel que va a entrar en el reino de los cielos es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hemos pasado meses hablando de eso. Y nada de lo que Jesús ha dicho en el Sermón del Monte tiene que ver con hacer milagros. Nada de lo que Jesús ha estado diciendo en el Sermón del Monte tiene que ver con hablar en lenguas. Nada de lo que ha estado diciendo tiene que ver con sanar a la gente. Nada. Y esa es la voluntad del Padre. Las bienaventuranzas, los pobres en espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son perseguidos por causa del nombre de Cristo, aquellos que son la sal y luz del mundo, aquellos que aman a sus enemigos.
que viven sus matrimonios con compromiso y seriedad. Aquellos que oran en lo secreto, que ofrendan de todo corazón, porque Dios ve al dador alegre, no el hombre. Aquellos que no están ansiosos por el día de mañana, sino que confían enteramente en la soberanía de Dios. Aquellos que le piden a Dios y encuentran. Que buscan el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas les son añadidas. Esa es la categoría de los que hacen la voluntad del Padre. Entonces no caigamos en la ilusión de pensar que las cosas que más nos llaman la atención, las cosas que más apantallan a los demás, son las cosas que Dios considera como genuinas. Entonces, los falsos cristianos dicen lo correcto, creen lo correcto, enseñan lo correcto, pelean contra el enemigo correcto, manifiestan evidencias correctas, pero no tienen una relación con Cristo correcta. Y eso puede ser enteramente posible, según lo que dice este versículo, este pasaje. No tienen una relación con Cristo correcta porque no tienen un nuevo corazón. Y cuando tú tienes una relación con Cristo correcta, Dios transforma tu corazón para amar las cosas que Dios ama y odiar las cosas que Dios odia, y empiezas un camino de santidad, de santificación. Eso es a lo que lleva una relación con Cristo correcta, lo cual significa que no tienen el fruto correcto. ¿Cuál es el fruto correcto? Ya lo leímos en los versículos 17, 18, 19. Todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos. Miren, ¿cómo se debe de ver nuestra vida? Nuestra vida se debe caracterizar por la autoexaminación antes que la examinación externa. Ya lo hemos estado viendo a lo largo del Sermón del Monte. La vida de un cristiano es la vida que constantemente ve su propia vida y evalúa su propia vida primero. Y en este estudio de los falsos maestros, lo que quiero es advertirles contra volverse cazaherejes también, que nuestras iglesias tienden a producir mucho de este tipo de personas que solo andan buscando a ver quién se está equivocando y quién está diciendo cosas. A ver, hay cosas en las cuales tenemos diferencias y podemos tener diferencias, y hay cosas en las cuales no podemos tener diferencias. Que Dios nos ayude a discernir y aprender a ver cuáles son las cosas que realmente importan, cuáles son las cosas que realmente caracterizan a un falso maestro. Seamos lentos para decir que es falso maestro. Seamos lentos, escudriñemos con cuidado antes de emitir un juicio. Y aprendamos también a crear unidad en el cuerpo de Cristo. Sobre de las cosas que son importantes, sobre las cuales sí debería existir unidad. ¿Cuáles son esas cosas? Predicamos el Evangelio, estamos centrados en Dios, ahí está, eso es lo central. El Evangelio tal cual, la fe en Jesucristo, las 5 solas de las cuales Sergio ha hablado en varias ocasiones, hizo un estudio en su casa acerca de esto. Solo por fe, solo a través de Cristo, solo por gracia, solamente la palabra de Dios tiene la autoridad, y a Dios solamente sea la gloria. ¿Se me está yendo uno? Esas cosas nos unen como cristianos. Predicamos el Evangelio, hacemos la voluntad del Padre, promovemos el camino angosto, un solo camino hacia Dios, Jesucristo. Él dijo que Él es el único camino, no hay otro. Y promovemos tesoros en el cielo. Siempre estamos viendo hacia adelante. No estamos viendo el presente y lo que tenemos ahorita, estamos viendo lo que Dios nos dará, porque la Biblia constantemente nos invita ver hacia el futuro. Las promesas de Dios que se van a cumplir perfectamente en la eternidad. Esa es nuestra verdadera esperanza.
y el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando hablar en lenguas, no estamos buscando sanar gente, no estamos buscando sacar demonios. ¿Qué es lo que se debe caracterizar en nuestra iglesia? Gálatas 5, 22 al 24, ya lo estudiamos los miércoles. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que eso se vea en nuestra iglesia. Vamos a ir tras de eso, porque sabemos que si vamos tras de esos, tras de estos frutos, eso sí es evidencia de que somos de Cristo. Eso sí es evidencia de que entraremos en el reino de los cielos. Los que hacen la voluntad del Padre así se ven. Por eso es que no nos preocupamos mucho por estas otras cosas. Cuando les dicen, oye, ¿qué en tu iglesia no hablan en lenguas? ¿Qué en tu iglesia no creen en las señales y prodigios? ¿Qué van a contestar? Sí, creemos en eso. Simplemente pensamos que no es tan importante. Punto. ¿Sabes qué es importante? Esto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Eso es por lo que queremos que la gente nos conozca. Si se dan otras cosas, que se den. Pero no nos vamos a enfocar en ellas. No voy a predicar acerca de esas cosas. No voy a estar buscando y anhelando esas cosas. Porque lo importante es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que me interesa. Y eso es lo que debe de causar gozo en mi corazón. Y puedo tener la confianza, hermanos, escúchenme bien, puedo tener la confianza de que cuando yo me paro aquí y abro este libro, estoy enseñando la verdad y creyendo la verdad. Y estoy en el camino angosto y estoy en el camino correcto porque es el camino del Evangelio. Y la Biblia dice que el camino del Evangelio lleva a la salvación eterna. Entonces no tengo duda en mi corazón, no quiero que este mensaje haya creado duda innecesaria en aquellos que de por sí estaban como que no están seguros. Lo que quiero es darles seguridad, pero a lo mejor para los que tenían demasiada seguridad y estaban creyendo falsamente que eran cristianos, espero que también esto les ayude a reevaluar su propio corazón. No quiero causar inseguridad en los inseguros, quiero causar inseguridad en los seguros. ¿Entienden? No en los inseguros, sino en los seguros. Porque solo la autoexaminación nos lleva a tener una visión correcta sobre nosotros mismos, de la cual habla Pablo en 2 Corintios 13, 2 al 6. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? ¿Cuál prueba? Los que hacen la voluntad del Padre. Mas espero que reconoceréis que no estamos reprobados. Pablo habla con toda la seguridad diciendo, mírenme a mí. Creo que yo he pasado la prueba porque yo estoy manifestando la vida que vive de acuerdo al Espíritu. La vida que predica el Evangelio, que está centrada en el Evangelio sobre de todas las cosas y en la gloria de Dios sobre de todas las cosas. Si estás ahí, estás seguro. Pero si estás confiando en ti mismo, en otras cosas, si estás buscando otras cosas en tu vida que no tienen que ver con el Evangelio como lo central de tu vida, entonces probablemente estás en la categoría de aquellos que algún día escucharán, nunca te conocí. Ahora, este pasaje es uno de esos pasajes que nos ayuda a ver el hecho de que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque Jesús no les dice, bueno, antes te conocí por un tiempo, pero después
te llegué a desconocer. No, nunca. Jamás tuvieron una relación real con Jesucristo. Jamás tuvieron una fe que salva. Porque la fe que salva va acompañada con ciertas características. Y ellos nunca las tuvieron. Siempre tuvieron otro tipo de características que alguien que no es salvo puede tener. Y cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y decir, a ver, Señor, ¿cuáles son las características de mi vida? ¿Son las características de alguien que alguien que no es salvo puede tener? O sea, si yo no te conociera, ¿habría diferencia en cómo estoy llevando mi vida? Específicamente en lo que leímos en Gálatas 5 sobre los frutos del Espíritu. Si no puedes contestar esa pregunta con seguridad, examina lo que crees acerca de Jesucristo, porque sí, debes decir Señor, Señor. Dice Romanos 10 que si creyeres en tu corazón, si declararas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es necesario decir que Jesús es Señor, es necesario creerlo en tu corazón, pero es necesario creerlo en una manera que te conecta con ese evento, en una dependencia total, en decir, sí, eso es lo que necesito como el fundamento de mi vida. Eso es en lo que descanso enteramente para el día en que yo me presente delante de Dios. Cuando yo esté delante de Dios no le voy a decir, mira Señor, hice todas estas cosas maravillosas. No es lo que voy a decir. ¿Qué voy a decir? Tu hijo lo fue todo para mí. Tu hijo y lo que él hizo por mí significó el fundamento principal y central de mi vida. Todo lo vi a la luz de su sangre, su cuerpo en una cruz, en mi lugar. Y te garantizo que si tú le dices a Dios de todo corazón eso, no te dirá, nunca te conocí, sino te dirá, entra en el gozo de tu Señor. Próximo domingo concluimos el Sermón del Monte.